Así que es el siglo XIX, donde la historia del software se divide en varios sucesos importantes, sobre todo en quién creó el software, cómo fue el inicio del desarrollo del software, por qué surge el software y claro, en esta lista no podía faltar cuál fue el primer software del mundo. El primer suceso se refiere al desarrollo de un algoritmo pensado para una máquina en específico, como es la calculadora diferencial, que fue creado por Babbage. Pero en sí, esta máquina también ayudó a crearla Ada Lovelace, la primera mujer programadora de la historia. El segundo suceso que dio lugar fue un trabajo que hizo Alan Turing que se basaba en números computables, por lo que estaríamos ante la primera teoría del software de todos los tiempos. Esto ocurrió poco antes del mediado del siglo XX, pero vámonos un poquito atrás, al siglo XIX, donde primero que nada quien creó el primer software fue Ada Lovelace, que en el siglo XIX era la hija de uno de los poetas más famosos de la historia, George Gordon Byron, lo que curiosamente la llevó por el camino de la ciencia. Ella nació en el 1815 y murió en el 1852. En la Inglaterra victoriana, los navegantes, arquitectos, ingenieros, banqueros usaban tablas matemáticas que eran calculadas por unos empleados a quienes se les llamaban calculadores, y esas tenían errores humanos. Uno de esos caballeros, por curiosidad, que se dedicaban a la ciencia era el matemático Charles Babbage, quien habría creado una máquina diferencial, una calculadora que funcionaba con pocas adiciones. En el 1842, un ingeniero italiano, Luis Menebrea, publicó un artículo en francés sobre los principios de otra máquina que Babbage había propuesto hacía 8 años, pero que no había entusiasmado a sus compatriotas, que fue la máquina analítica. En contraste con la máquina diferencial, la nueva podría llevar a cabo varias funciones como adición, sustracción, multiplicación y división, o sea, matemática simple. Y su diseño tenía muchas de las características de las computadoras modernas. ¿Y cuál fue el papel de la condesa, o sea, la encantadora de números Ada Lovelace? Bueno, ella fue la que tradujo el escrito, trabajó sin cesar durante 9 meses y el resultado llegó con un valioso apéndice. El texto estaba acompañado de largas notas que denotaban un nivel de comprensión que ni el mismo Babbage había logrado. De hecho, quedó tan impresionado que el apodo, como le dije antes, fue la encantadora de números. Entre las notas estaban además un algoritmo para que la máquina analítica computara en una secuencia establecida de números. Lovelace escribió lo que hoy podríamos llamar un programa informático para calcular los números de Bernoulli. Pero más allá de eso, se dio cuenta que tal máquina podría ser más que simplemente los cálculos, también podría producir arte y música si se contaba con los algoritmos e información adecuados. Más de un siglo antes de que se volvieran inocuas y rápidamente desaparecieran, Lovelace previó que con las tarjetas perforadas y una máquina se podían manipular no solo números, sino también símbolos. En sus notas anticipa incluso que se podría llegar a generar música con un computador. Lovelace previó que con las tarjetas perforadas y una máquina se podrían manipular no solo números, sino también símbolos. En sus notas, óiganme bien, anticipa incluso que se podría llegar a generar música con un computador, como vemos ahora en estos tiempos. Desafortunadamente, la máquina analítica nunca se completó, así que no hubo forma de poner a prueba las teorías de Lovelace, lo que hace que se le admire aún más. Sus logros son aún más sorprendentes cuando se tiene en cuenta que hizo todo eso sin una computadora en la cual experimentar. Su comprensión del diseño de Babbage era tan profunda que pudo preparar el programa de Bernoulli y espectacular sobre las capacidades de la máquina sin haberla visto funcionar jamás. Pasaría un siglo después de que Lovelace fuera reconocida, cuando el criptógrafo matemático de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, hizo referencia a su trabajo.
Y ahí es donde viene la segunda parte del suceso destacado de la historia del software. Conozcamos un poquito más de la historia de Alan Turing. Él nació en 1912 y murió en 1954. Él era una de las mentes más brillantes del último siglo y, según muchos historiadores, logró que la Segunda Guerra Mundial terminara al menos 2 años antes de lo que se pudo haber terminado. Y algo increíblemente es que solo algunos lo consideran el padre de la informática. En 1936 publicó el artículo sobre números computables con una aplicación al traducible como problema de decisión, que resultó ser el origen de la informática teórica, que él definía que era computable y que no era computable. Lo computable para él era todo aquello que podía resolverse con un algoritmo, o sea, un conjunto de instrucciones finito, que mediante pasos sucesivos lleva a la solución de un problema. El resto era tareas no computables. El famoso Turing demostró que había problemas irresolubles, es decir, sin solución algorítmica. Para dar forma al concepto, ideó la famosa máquina que lleva su nombre, un dispositivo imaginario que, una vez fue construido, podría ejecutar cualquier operación matemática resoluble por medio de un algoritmo y que, en caso de programarse, se transformaría en un ordenador. Pero Turing jamás llegó a materializar su proyecto al no contar con los medios técnicos necesarios. El tipo era un magnate, un vidente, mejor dicho. Antes de la existencia de los ordenadores, él ya sabía los problemas que iba a tener. Mientras él ideaba su máquina, definió el problema de parada o halting problem, al afirmar que no existe ningún algoritmo general que pueda averiguar si una operación iniciada será finita o no. Turing vaticinó de este modo que los ordenadores se colgarían. Hoy, cuando una computadora cae en un bucle infinito, debemos conformarnos con reiniciar la máquina. En palabras más llanas, que se frise, entonces tú apagas la computadora, la reinicias de cualquier manera. Él usa unas palabras más finas. En el año 1938, en septiembre, para ser específica, el gobierno británico lo llamó para dirigir un equipo en Bletchley Park, el centro de criptografía del país. Su sección de Hot 8, responsable del criptoanálisis naval alemán, tenía como principal misión descifrar los mensajes de las máquinas Enigma. Estas transmitían órdenes codificadas a los submarinos nazis que operaban en el Atlántico. De un ingenio nació el diseño de las primeras máquinas bombe, dispositivos electromecánicos construidos exclusivamente para romper los códigos de Enigma. Pero ahí viene lo malo. Terminada la guerra, el primer ministro británico ordenaría destruirlas junto con los documentos vinculados a la creación. La contribución de Turing en Bletchley Park se reveló crucial para el desenlace de la guerra a favor de los aliados. Él ayuda en la guerra, pero quieren destruir todas las evidencias de cómo se hizo. No, pero esa gente no lo querían a él. Pero gracias a ese conflicto, Turing se planteó el reto de construir una máquina que tuviera las mismas capacidades que el cerebro humano. Intervino en el diseño de la ACE, siglas en inglés de Automatic Computer Engine, un ordenador digital electrónico concebido para resolver más de un propósito y capaz de almacenar un programa en su memoria. En el 1947, Turing pasó a dirigir al Computing Machine Laboratory de Manchester, donde desarrolló un nuevo ordenador, el Madan o Manchester Mark. Era una computadora que almacenaba un programa en su memoria principal, pero que tenía más capacidad que su antecesora. Por entonces, Turing estaba muy interesado en la inteligencia artificial, en el modo de imitar artificialmente las funciones del cerebro humano. Ya él sabía de informática, criptografía, de cómo se creaban las computadoras. No, el tipo era inteligentísimo, ya sabía de todo un poco. Veamos las 6 aportaciones principales de Alan Turing. La primera, la máquina de Turing. Segunda, máquina universal de Turing. Tercera, el concepto de hipercomputación. Cuarta, piloto Model ACE. Quinta,
test de Turing y sexta, biología matemática. Con eso terminamos la parte de Alan Turing. Ahora sigamos con cómo fue el inicio del desarrollo del software. El software, como se ha visto, no surge con los equipos electrónicos, no, aunque es con ellos que se adopta el nombre. Ya está presente desde el empleo de abacos o sumadoras mecánicas. Sin embargo, en estos casos el software no se encuentra incorporado en el equipo. Claro, si nos fijamos bien, Ada Lovelace junto a Babbage crearon una calculadora diferencial y eso no era un equipo electrónico por ese entonces. Entonces, ¿por qué surge el software? Antes de que se crearan el software tal como lo conocemos hoy en día, hubo algunos intentos tempranos diferentes de programar computadoras. Las tarjetas perforadas, como se le llamaban en el que entonces, fueron las primeras. Estas tarjetas eran simples tarjetas de papel que tenían filas de puntos. Si el punto era perforado, representaba un 0. De lo contrario era un 1. Esas tarjetas luego serían reemplazadas por carretes de cinta magnética. Esto era más fácil de administrar en cuanto al espacio, ya que almacenaba pilas de tarjetas. Era muy poco práctico, pero todavía requería de mucho tiempo y trabajo de programación. Entonces, cuando las computadoras se hicieron lo suficientemente pequeñas como para ser vendidas a individuos, el software se volvió mucho más frecuente. Los usuarios domésticos no podían programar sus computadoras ellos mismos. La persona promedio no quería tomarse el tiempo para aprender lenguajes de programación porque en ese entonces ni se conocían los lenguajes de programación. Eso parecía un mito para esa época. En cambio, se creó el sistema operativo. Los desarrolladores especializados ejecutaban la computadora y lanzaba otro software cuando el usuario lo necesitaba. Uno de los primeros sistemas operativos fue el MS-2, el sistema operativo que usaban muchas de las primeras computadoras de IBM. Entonces había que generar ingresos con eso. Entonces IBM comenzó a vender software a fines de los años 60 y principios de los 70. Esta fue la primera vez que un software comercial estuvo disponible para un cliente promedio y la capacidad de agregar diferentes tipos de programas a cualquier computadora rápidamente se hizo popular. Cuando los discos duros se hicieron populares en las computadoras personales, el software se instalaba en la computadora antes de que ésta saliera al distribuidor. Entonces, ¿cuál fue el primer software en el mundo? El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador llamado el IBM 704. Básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Entonces aquí termino con la historia del software. Espero que le haya gustado, que le haya entretenido. Si quieren más historias, déjenmelo en los comentarios y les estaré leyendo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.